Llegó el momento de despertar al gigante dormido del espíritu ecológico que vive en todo ser humano. El Instituto Técnico Atenea, con el apoyo de la Embajada de Francia, están trabajando desde junio del 2020 en el proyecto Gobernanza Territorial Ecológica en la Chiquitania y el Parque Amboró, en las áreas Sistemas de Vida, Huertos Urbanos y Periurbanos Agroecológicos, Gestión de Residuos, Crianza del Bosque. Te invitamos a descubrir y conectarte con estos temas en el ciclo de webinars que realizaremos del 8 al 11 de diciembre. Para más información, síguenos en Facebook @ateneainstituto.bo, YouTube Atenea Instituto y en nuestra web gobernanzaterritorialecológica.atenea.edu.bo. Muy buenas noches a todas y a todos. Permítanme darles la más cordial bienvenida a este espacio en el que iniciamos un ciclo de webinars que se desarrollará durante la semana en este mismo horario. En el mes de julio de la presente gestión, la Embajada de Francia y el Instituto Técnico Atenea suscribieron un convenio para la ejecución del proyecto Gobernanza Territorial Ecológica en la Chiquitania y el Parque Nacional Amboró, desde la oferta de un programa de profesionalización y toma de conciencia en estos tiempos de cambio climático y COVID-19. Es así que en el marco de este convenio y a partir del análisis del estado de situación, tanto en la Chiquitania y en el Parque Amboró, Atenea realmente ha trabajado arduamente durante estos meses para elaborar la propuesta de una nueva currícula de formación técnica en sistemas de vida, agricultura urbana y periurbana agroecológica, gestión de residuos y la crianza del bosque. Ahora, y para dar inicio a este ciclo, permítanme dar la bienvenida a Ana María Ramírez. Ella es fundadora de Atenea. Bienvenida, Ana María. Muy buenas noches. Atenea cumple esta gestión 30 años de vida institucional y tiene el agrado de presentar el proyecto de gobernanza territorial ecológica con el apoyo valioso de la Embajada de Francia. Tenemos innovadoras carreras con las cuales vamos a ingresar al bello y productivo departamento de Santa Cruz en dos áreas emblemáticas, la Chiquitania y el Parque Nacional Amboró. Estas nuevas carreras son sistemas de vida, crianza del bosque, agricultura urbana y periurbana y gestión de residuos. Conscientes de la actual realidad que vive Bolivia y todo el mundo en general, sobre la responsabilidad que tenemos nosotros sobre las actuales generaciones y las futuras generaciones y su relación con el medio ambiente, es que esta propuesta innovadora considera las carreras de sistemas de vida, como había indicado antes, crianza del bosque, la carrera de agricultura urbana y periurbana y gestión de residuos. Estamos muy felices de contar con la presencia de todas y todos ustedes. Esperamos sus preguntas y síganos, por favor, todos estos días a la misma hora hasta el día viernes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ana María. Gracias por este proyecto y por llegar también a Santa Cruz con algo que va a ser, sin lugar a dudas, exitoso, porque si hablamos de educación, es de éxito. En este primer webinar vamos a hablar sobre sistemas de vida, modo energía.
Y para ello voy a presentar a Javier Medina. Durante la disertación, las personas que deseen hacer consultas las pueden escribir por Facebook Live para que luego Javier las responda al finalizar esta conversación. Pero antes de ello, permítanme también presentar algo de Javier Medina. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Innsbruck, en Austria, licenciado en teología de la Facultad de Teología en Barcelona, España. Él tiene experiencia teórica y práctica como gerente social en organismos públicos, descentralizados y organizaciones no gubernamentales, en el ámbito de la descentralización, municipalización, en el ámbito de la descentralización también y en el desarrollo rural y la promoción económica desde una perspectiva intercultural. Él ha hecho diseño del Fondo de Inversión Social y en especial de su componente educativo. Mucha experiencia tiene en financiamiento de proyectos privados y de inversión pública. Javier diseña la ingeniería operativa de la implementación de la Ley de Participación Popular en municipios rurales. También tiene experiencia en gestión municipal directa, implementación en terreno de proceso de municipalización como participación ciudadana, experiencia en los intentos de descentralización en el nivel prefectural. También ha realizado consultorías en descentralización, participación popular, interculturalidad y también en entidades públicas, ONGs, cooperación internacional, bilateral y multilateral. Ha sido asesor también y coordinador y coach en muchos programas bioculturales y de interculturalidad a nivel nacional e internacional. Ha realizado consultorías para el Ministerio de Participación Popular, para el Banco Mundial, para la COSUD de Ecuador, entre otros. En el ámbito público también se ha desarrollado como asesor general para la descentralización municipal en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, asesor general para descentralización fiscal del Ministerio de Hacienda, entre otros tantos. Y es autor de muchas publicaciones como ser Repensar Bolivia, Del alivio a la pobreza al desarrollo humano, Poderes locales, Protocolos de gestión de un subsecretario, Diálogo de sordos y muchas otras publicaciones. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bienvenido, Javier. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Javier, para dar inicio ya a esta conversación, donde tenemos muchas personas que están interesadas en conocer la temática que le ha tocado a usted desarrollar, ¿podría decirnos cuál es el tema que ha desarrollado y cómo es que nos afecta? Bien, el tema de gestión de sistemas de vida es un término que vale la pena explicitarlo un poco, porque probablemente no es muy conocido. Bolivia ha participado como país en las cumbres de cambio climático y en una de ellas, justamente la que tuvo lugar en Bali en 2007, se discutían cuáles serían las alternativas, las formas de poder mitigar o todo el tema del cambio climático. Y como se sabe, hay dos posiciones. Mejor dicho, hay una posición muy fuerte que viene de toda la historia, digamos, de estas cumbres, que se expresa con la venta de bonos de carbono. La idea de la venta de bonos de carbono significa abrir un espacio a que la economía, el capitalismo, puede entrar en esa externalidad que hasta hace muy poco era un terreno donde ella no entraba, digamos, a nivel económico, ¿no? Es también lo que llaman la economía verde. Entonces, una propuesta de cómo resolver globalmente el tema del cambio climático iba por la economía verde, por la venta de bonos de carbono, etcétera. Ante esta posición que es mayoritaria y sigue siendo mayoritaria, Bolivia hizo algunos reparos importantes. Dijo, en pocas palabras, que con este mercado de bonos de carbono, en realidad no terminábamos de arreglar nada porque los que tienen dinero, las empresas del norte, van a entrar al mercado de bonos de carbono que normalmente lo van a ofertar los países del sur, ¿no? Y van a poder seguir contaminando, pero con la conciencia limpia de que están pagando bonos de carbono, ¿no?
que a su vez estos bonos podían servir para financiar proyectos, etcétera, etcétera. La propuesta de Bolivia al comienzo llamó la atención y cada vez va teniendo más capacidad explicativa y de incluso de interesar a mucha gente, ¿no? Bolivia dijo, nuestra propuesta es gestionar sistemas de vida, la gestión de sistemas de vida. Esta propuesta ha sido aceptada en el ámbito global de cambio climático y Bolivia a partir de entonces la ha empezado a implementar a nivel interno del país. La primera medida que tomó para trabajar el concepto de gestión de sistemas de vida ya apareció en la Ley de Derechos de la Madre Tierra. Ese es el primer lugar legal, digamos, donde sale el concepto como un mandato para implementarlo como política pública. El segundo documento, donde eso se explicita y se abre mucho más y se explica en qué consiste un sistema de vida, es la Ley Marco de la Madre Tierra. No se queda solamente en la Ley Marco, sino que se concretiza también en la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, en el SPIE. Es decir, no solamente entra, digamos, conceptualmente, estratégicamente como un horizonte nuevo, sino también de una manera muy concreta en las políticas públicas para la asignación de recursos en el nivel local, tanto municipal como prefectural o de gobernaciones, ¿no? A tal punto que eso se concretiza en el PTDI, ¿no? Que todos los bolivianos conocen, que es los planes territoriales de desarrollo integral, que son un paso más respecto de los planes de desarrollo municipal, los PDMs. Los PDMs están circunscritos en el ámbito del municipio como un espacio de gestión administrativa y que tiene un énfasis en las obras públicas, ¿no? Cemento, infraestructuras, etcétera. Cuando hablamos del PTDI estamos hablando ya de un plan territorial, no solamente administrativo, sino de la tierra entendida como un ser vivo, como nuestra madre, la madre tierra. Y para un desarrollo integral, es decir, donde no solamente se mira el desarrollo, sino también el vivir bien, que es la otra gran estrategia boliviana. Por consiguiente, gestión de sistemas de vida es la propuesta que Bolivia hace para implementar el vivir bien en los niveles locales, municipales y de gobernaciones, pero al mismo tiempo como la manera en la que participa en el debate global, demostrar cómo se gestiona el territorio entendido como un ser vivo. Y en esto Bolivia es pionera a nivel global. Para la mayoría de los estados, el territorio es una cosa, es un objeto de explotación, de desarrollo, etcétera, pero no es entendido como un ser vivo. Esta es la novedad. Bien, entonces tenemos que este es el ámbito grande del concepto de gestión de sistemas de vida, pero tenemos un problema y un problema en realidad grave, y es que en el año 2016, cuando se implementa la planificación para la gestión 2016-2020, se empieza con la nueva ley del SPIE, pero la manera como se planifica participativamente en los territorios es la misma de la participación popular. Por consiguiente, después que se han presentado los PTDIs del 2016-2017, analizándolos, veíamos que no habíamos avanzado nada, es decir, que seguíamos con otra palabra en los PDMs. Y la razón de por qué no podíamos avanzar hacia el contenido al que apuntan estos conceptos es porque exigen un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma que implica también un cambio de conciencia, por un lado. Entonces, este es el déficit, porque seguíamos haciendo PTDIs con el modelo materialista, sectorial, atomista de la participación popular, que es el que corresponde al desarrollo rural que viene después de las reformas agrarias. Entonces, no pudimos dar ese salto conceptual para poder implementar este concepto que a nivel global ha sido aceptado. La otra deficiencia que observamos es que las herramientas con las cuales
se planificó, son también las de la participación popular. Por consiguiente, son herramientas mecanicistas, son herramientas, digamos, más académicas, etcétera. Y por consiguiente, el PTDI que se sacó el 2016 no hacía ninguna diferencia con los PDMs que desde 1994 Bolivia ha estado implementando. Entonces, ese es el problema. Entonces, el desafío es implementar, dar el paso siguiente, es decir, Atenea, buscando nuevas carreras para los nuevos tiempos, decide abrir la carrera, la formación profesional en gestión de sistemas de vida, pero le llamamos en modo energía. Hablamos en modo energía trayendo dos conceptos de la física, de la famosa ecuación de Einstein sobre energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, es decir, energía y masa, energía y materia. Las políticas públicas en todo el mundo están construidas sobre el supuesto de masa, es decir, lo medible, lo cuantificable, lo verificable, etcétera, ¿no? Donde puedes poner indicadores, que puedes hacer seguimiento, etcétera. En el tema del vivir bien, ya hemos tenido una primera perplejidad que consiste en que queríamos también aplicar instrumentos, medidores, es decir, para cuantificar, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el vivir bien no tiene que ver con cantidad, sino con cualidad. Y tiene que ver con conciencia, con cambio de conciencia. Por consiguiente, estamos entrando a un nivel cualitativo diferente. Entonces, lo que le llamamos en modo energía para hacer la distinción entre desarrollo y vivir bien. Desarrollo, que es cuantitativo, tiene que ver con materia, con lo mensurable, con lo objetivo, con lo cuantificable, etcétera, etcétera, lo que puedes tocar y mirar. Decimos gestión de sistemas de vida en modo energía para llamar la atención de que el énfasis va a estar ahora en las relaciones intangibles que existen entre las instituciones, los sujetos que habitan un territorio. Sí, la relacionalidad, la conexión, el tejer una red intangible entre los distintos proyectos, instituciones y personas que trabajan en los municipios. Entonces, este es el cambio que proponemos, ¿no? Entonces, para ello se ha elaborado una currícula y un sílabus que están en trámites en el ministerio para crear esa carrera que pueda funcionar a partir del próximo año, destinada no solamente, digamos, a los funcionarios públicos, municipales o de gobernaciones, sino también, digamos, al Estado, a la cooperación, a las autoridades originarias, a los ciudadanos, etcétera, de poder ingresar a una manera más completa de entender y manejar nuestro territorio, ¿no? Entonces, no solamente masa, para eso es bueno el municipio y el PDM, ¿no? Pero también energía, la interconectividad del sistema. Es decir, de modo que la energía fluya y ese territorio no sea un objeto inerte, sino un ser vivo con el cual interactuamos. Ese es el desafío, ¿no? Hasta ahí es, digamos, el tema de la gestión de sistemas de vida. Se supone que Bolivia, en los acuerdos de cambio climático, tiene que ir mostrando al mundo cómo funciona este sistema de entender el territorio como un ser vivo, ¿no? Como un ser inteligente, como un ser con conciencia, y cómo se diseñan políticas públicas específicas para esto. Ese es el gran aporte de Bolivia en la globalización actual. Bien. Lo que me parece importante entonces ahora es lo siguiente, es decir, entre tanto, en el 2020 ha aparecido el COVID, la pandemia, el encerramiento general de la población a nivel mundial, y todos hemos podido a nivel global hacer la experiencia de este encierro y qué significa el haber vivido bajo presión en las ciudades, sobre todo en las ciudades. Y ahí nos damos cuenta que las ciudades no son precisamente sistemas de vida. Son sistemas patógenos, son sistemas que enferman a la población y cuando se han apretado las clavijas un poco a nivel global, todos los hombres, toda la humanidad actual ha podido hacer la experiencia de qué significa vivir en una ciudad. Y si efectivamente esta ciudad es un sistema de vida, de alegría, de vivir bien, o es más bien un espacio patógeno que está siendo demolido controladamente
para dar paso a otro ciclo evolutivo de la humanidad, ¿no? Y otra vez, aquí aparecen dos alternativas. Una alternativa es el transhumanismo, que es el modelo tecnológico que sigue la racionalidad anterior, pero de una manera mucho más sofisticada, más global, de control total, global de la humanidad, ¿no? Y donde el trabajo lo van a hacer los robots, es decir, la gente va a quedar sin trabajo, y todo esto se ha ido preparando en este año. Es decir, se han cerrado empresas, fábricas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con la robotización de la producción y de los servicios, estos servicios de la era industrial ya no tienen sentido ni objetivo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahora. Y aquí veo yo la oportunidad de Bolivia de poder mostrar cómo se puede gestionar un sistema de vida de otra manera, con otros modelos paradigmáticos que compartimos con toda la humanidad, pero que el know-how más concreto lo ofertan, lo conocen y lo conocemos los bolivianos a partir de las tradiciones indígenas. Los pueblos indígenas animistas se basan justamente en energía, no en masa. Por eso que el desarrollo les cuesta tanto y no acaban de subir ese coche. En cambio, en lo que sí son maestros y dominan es en cómo se manejan las energías sutiles. Y ese manejo de las energías sutiles en la relación con el entorno, con el territorio, es el gran patrimonio, la gran sabiduría que tiene Bolivia y los pueblos indígenas y animistas de todo el mundo, y que nosotros lo hemos convertido en una currícula, digamos, para poder ser conversada en el Instituto Técnico Atenea y esperemos que en espacios más grandes todavía. Hasta ahí sería una primera parte de cuál es el tema y cómo nos afecta. Es decir, si avanzamos en esta visión, vamos a poder tener respuestas muy concretas para salir de la pandemia que está viviendo la humanidad. Perfecto, Javier. Ok, entonces hemos visto ya los problemas, cómo nos afecta directamente, ¿no? A todos. A partir de ello, entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo para dar una respuesta desde su temática? Bien. Entonces voy a hacer una pequeña sinopsis, digamos, de la currícula que se ha preparado en Atenea para presentar al Ministerio de Educación, que es también un intento y una contribución desde el sector privado comunitario a este gran desafío que es la educación de nuestro país. Sabemos que la educación no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo ha colapsado, igual que los sistemas de salud. Y por consiguiente, las respuestas, las iniciativas a resolver ese problema tienen que salir colectivamente de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, he diseñado la carrera de gestión de sistemas de vida, para gestores de sistemas de vida, poniendo el énfasis no en lo que hemos hecho bien, y está bien, que está en la municipalización, en los PDMs, en lo que tiene que ver con desarrollo, etcétera. Eso no, una cosa no quita a la otra, la complementa. Entonces, lo que estamos hablando es una complementación en modo energía a un modelo de gestión basado en masa. Así tenemos energía y masa y podemos tener un modelo integral, digamos, cuánticamente hablando, de cómo llevar una política pública en el país. Entonces, los énfasis son, en primer lugar, el paradigma, cuáles son los nuevos conceptos con los cuales tenemos que pensar e interactuar con nuestro territorio de una manera diferente a cómo hemos hecho con la participación popular y la municipalización, que está en el modelo tradicional moderno. Entonces, el currículum es, bueno, la malla curricular es la que se conoce en todas partes, no voy a detenerme en eso, pero sí me voy a detener en el sílabus. Son las lecturas de los contenidos que se tienen que aprender. Entonces, hay una primera parte de lecturas esenciales, que le llamo yo. Entre esas lecturas esenciales está, en primer lugar, hay que estudiar la Carta de la Tierra, que salió hace ya más unos 20 años, y donde la crema innata de la intelectualidad global participó y es una línea de referencia para el mundo, digamos, ¿no? Es la Carta de la Tierra, es el primer texto donde información científica entra a alimentar todo el debate sobre la ecología, digamos, ¿no? Sobre el manejo del territorio, el desarrollo sostenible, etcétera. Entonces, la Carta de la Tierra es el primer texto básico con el cual también nosotros nos ensartamos en la globalidad, ¿no?
El segundo texto básico es la Ley Marco de la Madre Tierra para el Desarrollo Integral y el Vivir Bien, que es la Ley Marco Boliviana, que todo el mundo ha oído hablar de ella, lo he escuchado, etcétera, pero es un texto a nivel global muy importante. Los bolivianos tenemos que ser muy conscientes y sentirnos orgullosos de ese aporte que hemos hecho de concretizar ideas abstractas, paradigmáticas, a un nivel operativo y de terreno. Y el tercer texto, la tercera lectura esencial, es la Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, la antepenúltima o penúltima encíclica del Papa Francisco, ¿no? Que pensamos que recoge todo el conocimiento del estado de la cuestión y marca pautas muy concretas en las cuales Bolivia se adscribe, ya, incluso antes de que la Laudato Si hubiera escrito estas cosas, ya Bolivia adelantó ideas concretas. Pero lo más interesante que puede ofrecer Bolivia es el know-how operativo de metodologías concretas para manejar energía. Ese es el aporte que también Bolivia puede hacer, no solamente a la Laudato Si, sino, digamos, a la Carta de la Tierra, que son más documentos programáticos, filosóficos, teológicos, etcétera, de alcance grande, ¿no? Entonces, estas son las tres primeras lecturas esenciales con las cuales iniciamos para abrir un pantallazo a los alumnos que entren en este curso. Después seguimos la metodología que propone el ministerio de los módulos, ¿no? El primer módulo que hay que trabajar es el módulo del ser, que llama el ministerio, ¿no? Y nosotros lo traducimos como los modos de ser en que colapsa la humanidad. Es decir, cuáles son las maneras en las cuales la humanidad ha colapsado, es decir, se ha concretizado, se está realizando. Y ahí es donde empezamos a entrar a un panorama más grande sobre el nuevo paradigma, ¿no? Entonces ahí hay una primera introducción, que es el enfoque cuántico de la física actual. Entonces ahí hay una primera introducción, ¿no? Después nos detenemos en qué es el monoteísmo patriarcal, es decir, cuál es la esencia de la civilización occidental, qué es lo que la marca a fuego, ¿no? Tener esa idea de un solo Dios y de ese Dios como un Dios masculino, ¿no? El siguiente punto que tratamos es el animismo matriarcal, que es entrar a las civilizaciones indígenas, no solamente de Bolivia, y cómo se expresa eso a través de un énfasis en lo matriarcal, ¿no? Luego tomamos un contraste entre los dos, que es qué consiste el monismo y el dualismo occidental. Porque tanto el monismo como el dualismo occidental impregnan las políticas públicas y nuestra vida cotidiana. Y tenemos que ser conscientes de ello también. Normalmente no lo somos. Entonces, hablamos sobre el monismo y el dualismo occidental y contraponemos después el concepto de la paridad amerindia. Cómo los amerindios piensan lo uno y lo dos y el dos, digamos, como paridad complementaria, ¿no? Entonces, aquí tenemos un contraste entre Occidente y la indianidad, ¿no? Y después ponemos ejemplos de quantums conceptuales de cómo eso se va expresando, ¿no? Vivir bien, desarrollo, por ejemplo, ¿no? Ese es un quantum conceptual, y que no se trata de apostar por uno contra el otro o viceversa, sino entender que son complementarios. Ese es el punto. Pero para entender que son complementarios, primero tienes que darte cuenta sus especificidades concretas. Entonces, hay que separar conceptualmente y después volver a ligar. Esta sería la introducción, ¿no? Que podemos resumirla en un principio lógico que dice así: la gestión de sistemas de vida se rige bajo el concepto lógico de tanto lo uno como lo otro. Tanto lo uno como lo otro. No o lo uno o lo otro, sino tanto lo uno como lo otro, ¿no? Y que esta es la lógica del vivir bien, justamente. Entonces, este es el primer módulo, digamos, de entrar a trabajar el paradigma. Después ya bajamos al segundo módulo del ministerio, que es el conocer. Entonces ahí entramos a algunos enfoques concretos que después vamos a sacarlos operativamente, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar del enfoque toroidal, es decir, ahora sabemos cómo circula, cómo funciona la energía en el universo. Y si funciona en el universo, cómo funciona en nosotros, en las sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de la energía y la circulación de las energías, el toroide, justamente, ese es un concepto básico que tenemos que conocer. Es interesante señalar
cómo los pueblos amerindios, sobre todo los del altiplano, han entendido el flujo de las aguas alrededor del lago Titicaca, que es el vórtice energético por antonomasia, un vórtice femenino, como una circulación toroidal. Eso ya lo vieron ellos hace siglos. Después, el enfoque fractal, es decir, el todo y las partes. Es decir, si queremos conocer cosas más grandes, es bueno que conozcamos en pequeñito porque la misma lógica rige a distintos niveles. Entonces, la lógica fractal es el otro concepto que se va a enseñar. El enfoque holoárquico, holones dentro de holones, es decir, totalidades que son parte de totalidades más grandes, las cuales a su vez son parte de totalidades más grandes, etcétera, infinitamente hacia arriba y hacia abajo, que esa es la estructura del universo. Y eso nos va a permitir, digamos, modular mejor las políticas públicas, tanto si es a nivel de individuos, de familias, de barrios, de municipios, de departamentos, etcétera, hasta a nivel global. El otro elemento conceptual importante es el enfoque neurológico. Es decir, cómo funciona el cerebro humano. Porque el cerebro humano, como funciona el cerebro humano, es como funciona el universo. El universo es demasiado grande. A nivel cuántico es demasiado pequeño. Entonces, el cerebro es un nivel meso que nosotros conocemos por experiencia y que conociéndolo cómo funciona el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el neocórtex, etcétera, la interacción de ambos, nos da una herramienta para poder también planificar y organizar la vida cotidiana. Todo esto es lo que llamamos el enfoque integral. Entonces, la integralidad está, digamos, fundamentada en estos conceptos. Este es, digamos, un primer baño grande para cambiar de paradigma, porque si no salimos si no salimos del modelo mecanicista, atomista, sectorial, por resultados, etcétera, como se hace la gestión pública, no solo en Bolivia, sino en todas partes, no vamos a dar el salto cuántico hacia la gestión de sistemas de vida, es decir, de la Tierra como un sistema vivo. Entonces, es muy importante eso. El siguiente énfasis que ponemos es en las herramientas. Porque si hacemos, digamos, utilizamos las herramientas de la participación popular y de la educación popular, de todo lo que se ha hecho en los últimos, después de las reformas agrarias, nos damos un salto cuántico. Entonces, lo que es interesante es aquí que Bolivia es probablemente, y los pueblos indígenas, los lugares donde existe la mayor cantidad de ejemplos de herramientas de manejo de energías. Pero los bolivianos no sabemos que son herramientas que pueden servir también para la gestión pública o para la gestión de la vida de uno mismo o de la familia, etcétera, etcétera. Todos las conocemos, pero tenemos una visión folclórica de esas tecnologías de manejo de energías sutiles, ¿no? El primer herramienta que utilizamos es el cuadrante, el Puccini, ¿no? El Puccini es el cuadrante, el tetralecto, lo que queramos llamarlo, que en los Andes es muy antiguo. Ya en las pampas de Nazca, hace 3000 años, aparece el Puccini, el cuadrante, como una herramienta de planificación. Entonces, retomamos esa herramienta del cuadrante y lo leemos para colocar en cada una de las celdas la configuración del cerebro. Entonces, hay una columna que pertenece al lóbulo derecho del cerebro, el otro al izquierdo, y las transversales trabajamos con el concepto de uno para dar cuenta del monoteísmo y del par para dar cuenta del animismo amerindio. Entonces tenemos una figura geométrica que nos permite la integralidad de pensar simultánea e interactivamente tanto el legado occidental como el legado amerindio, tanto el monoteísmo como el animismo. Esa es la herramienta más grande. Pero después hay otras herramientas operativas muy interesantes, por ejemplo, el aculi, el pichá coca, que es una forma de meditación zen de cómo los amerindios se hacen uno con el paisaje para interactuar con él. Por consiguiente, en un trabajo de planificación, el aculi, el hacerse uno con el paisaje, con el entorno, es una entrada energética muy importante para entender y vivir desde dentro el territorio, el espacio, ¿no? El Aptapi es otra tecnología, es un festín cosmobiológico donde se comparten los dones, no solamente entre los humanos, sino con los no humanos, ¿no? Sí, con las distintas esferas del aire. Entonces, el Aptapi es no solamente el comer juntos, sino, si los estudiamos bien, hay
la Cancillería hace ya más o menos, no sé, creo que unos 8 años, sacó un manual sobre el Aptapi donde se mira y se muestra la diversidad de posibilidades y variaciones que existe para trabajar, ¿no? Entonces, el Aptapi lo utilizamos también como una matriz de conexiones, de relaciones, etcétera. La chaya, los bolivianos chayan. ¿Pero qué es la chaya? La chaya es una conexión mente-territorio. Es mente-cuerpo. Entonces, hay que remirar la chaya como ese artificio, ese dispositivo de conectar materia y energía que conocemos, ¿no? También tenemos las huacas, ¿no? Los vórtices energéticos, que son las montañas, los achachilas, etcétera. Y como sabemos, los pueblos indígenas planifican a partir de sus lugares de poder, ¿no? Que son vórtices de energía vorticial, toroidal, ¿no? Entonces, es decir, es agarrar, digamos, las huacas, los seques, que es la red electromagnética, digamos, que cubre el territorio, que ahora conocemos, y que es trabajar un poco el feng shui de nuestros sistemas de vida. ¿Cuáles son los lugares buenos para vivir y cuáles son lugares patógenos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En fin, tenemos otro tipo de tecnologías como la muita de las autoridades, ¿no? Que es la circulación hacia la derecha y hacia la izquierda del territorio para simular el spin de los electrones, porque así funciona el universo en el nivel más pequeño. Entonces, tenemos el baile, por ejemplo, es otra manera, el leer los sueños, leer en coca, son tecnologías, digamos, herramientas de manejo energético intangible que los bolivianos conocemos, los bolivianos urbanos los folclorizamos, los vemos como folclore, y sin embargo son excelentes herramientas para manejar energía y conectar masa y energía, ¿no? Entonces, sobre eso hay me expando ahí en el texto de la currícula, ¿no? Esos serían los dos elementos más fuertes, digamos, del pensum. Después propongo una especie de breviario político-ecológico, donde solamente diré lo siguiente, es decir, si el COVID ha puesto en cuestión la forma Estado. Estamos viendo cómo se está desmontando las democracias occidentales. Estamos viendo cómo Estados Unidos después de un mes no sabe quién ganó. El fraude ha entrado como un virus para justamente desautorizar esta forma de gobierno. Es decir, la gente ya va a terminar cansada. Entonces, tenemos que repensar lo político. Y yo propongo una forma, siguiendo el cuadrante, de cómo repensar lo político desde Bolivia como el politicum, digamos, de la gestión de sistemas de vida. Y propongo, en primero, la forma jaque. Jaque es el gobierno de sí mismo. Si uno no puede gobernarse a sí mismo y sus energías masculinas y femeninas al interior de sí mismo, si nosotros no estamos en balance al interior de nosotros mismos, nuestro entorno no va a estar en balance. Entonces, es muy importante. Y ahora el planeta Tierra no está en balance. Y las maneras de resolver eso es yendo al origen. Es decir, primero tenemos que trabajar el gobierno de uno mismo. Y eso le llamo la forma hack. Después propongo la forma Ayllu, que es el gobierno de la casa. Casa en el sentido grande. Después, la forma Estado, que es el gobierno de la nación, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Y la forma Oikos, que es el gobierno de la naturaleza. Si agarramos estas 4 formas de gobierno, que son olones dentro de olones cada vez con mayor amplitud, podemos refundar y redefinir la política como forma de gobierno, pero ya no solo una forma de gobierno abstracta, con leyes, policías, sino que empieza con el gobierno de uno mismo, con el gobierno de la pareja, el gobierno de la casa, el gobierno de la nación y el gobierno con la naturaleza. De ahí la cuestión ecológica que tiene todo esto. Después vienen, digamos, un reader de lecturas para ubicarnos ahora, porque de los últimos meses de la campaña electoral que hemos vivido en Bolivia, me asombra cómo en el debate político no hablamos de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en el país y de lo que está sucediendo en nuestras casas, en nuestros hogares y de lo que está sucediendo con nosotros mismos. Es decir, como eso no existiera. Entonces, como que los bolivianos o bien no queremos hablar de eso, o nos da vergüenza, o no nos damos cuenta. Entonces, he escogido unos 10 textos
donde está Leonardo Boff, Capra, Vandana Shiva, etcétera, Jacqueline Michaud, varios textos claves para que los bolivianos nos ubiquemos en el mundo ahora, ¿no? Este sería, digamos, los contenidos del sílabus que propongo, ¿no? Muy esquemáticamente, pero para darles un pantallazo de por dónde va este intento de crear una carrera para formar gestores en sistemas de vida en modo energía que complementan la planificación municipal en modo masa. Esto con pocas palabras y supongo que suscitará muchas preguntas. Hasta ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Qué excelente trabajo realizado sobre sistemas de vida, modo energía. Ahora vamos a ver si es que ya hubieran algunas preguntas, si algunas personas tienen alguna inquietud, mientras van escribiendo algunas de ellas a través del Facebook. Hay una pregunta, nos dicen, usted habló sobre el know-how de nuestras tradiciones de pueblos indígenas. ¿Nos puede explicar quizás un poco sobre las energías sutiles que manejan? Bueno, hay dos energías, ¿no? Energías fuertes y energías débiles, ¿no? Lo que en la física se llama bosón y fermión, onda, partícula. Estas energías, en los pueblos indígenas han desarrollado toda una tecnología de cómo manejarlas. Incluso hay especialistas rituales para ello, ¿no? Por ejemplo, los chamacanis son aquellos especialistas rituales que manejan las energías fuertes, las energías nocturnas, ¿no? Por otro lado, hay también especialistas para manejar las energías amorosas, débiles o como queramos llamarlas, bosónicas, que son los yatiris. Ellos manejan las energías de la conectividad, las energías sanadoras y que son normalmente en un espacio diurno. Entonces, por ejemplo, todos los bolivianos hemos escuchado hablar de chamacanis y yatiris, ¿no? Los vemos como brujos, pero en realidad son tecnólogos de manejo de energías sutiles, tanto fuertes como débiles. No hay boliviano que no haya tenido experiencia existencial y vital de eso. Nuestro problema es que no los ubicamos conceptualmente correctamente, sino que los que no somos provenimos de los pueblos indígenas, tendemos o a ignorarlos, o a ridiculizarlos, o a folclorizarlos. Ese es nuestro problema. Y probablemente debido al cristianismo y a la escuela, los pueblos animistas, cuando se urbanizan, no es que desconozcan eso, pero digamos, tampoco es que alardean de ello. Entonces creo que ha llegado el momento de apreciar desde una visión científica, desde una visión más grande, el inmenso arsenal que tiene Bolivia de tecnologías de manejo de energía. Bolivia es probablemente una potencia en el manejo de energías a nivel global. Lo diría casi sin temor a equivocarme. Perfecto. Y lo que queremos hacer es utilizarlo para la planificación del vivir bien en nuestro territorio. De acuerdo. Ignacio Angulo pregunta, Javier, dos preguntas hace. La primera, ¿qué piensas sobre los proyectos de energía verde que Chile está implementando gracias al hidrógeno? Bueno, desgraciadamente no sé mucho sobre eso, no podría contestar, no tengo información. Bien, y la segunda pregunta es si usted está de acuerdo en implementar las construcciones alternativas autosustentables, como los containers, ya que esta persona, Ignacio, dice que está diseñando alternativas ecológicas para todo este tema de autosustentabilidad y cuidado ecológico. Bien, a ver, dos palabritas sobre sustentable y autosustentable, ¿no? La idea de sustentabilidad, de sostenible, etcétera, es una ilusión occidental, que se basa en la idea de un tiempo lineal que tiene un comienzo y tiene un final. En realidad, lo que sabemos ahora es que todo es cíclico, todo empieza y termina. Por consiguiente, hay que zafarnos de la idea de sustentable, sostenible y peor aún, autosustentable. Lo que hay son ciclos de vida, todo funciona en base a círculos, digamos, ¿no? A ciclos que se cierran. Esa es la primera observación. Y segundo, sobre los containers, bueno, los containers son de metal. Y esos metales, digamos, absorben energía fuerte. Por consiguiente, vivir en un container
es vivir, meterte en un lugar patógeno por diseño, por el metal mismo que está hecho. Es decir, para vivienda es mucho mejor el adobe, o sea, los elementos orgánicos, ¿no? La permacultura. No porque salen, digamos, un container donde se puede hacer cosas bonitas, está bien. Es decir, eso es patógeno, eso no debería hacerse, digamos, si uno es consciente de su salud y del entorno y de la radiación de las energías, ¿no? Bien, hemos hablado del tema que estamos viviendo a nivel mundial por el tema del COVID, la cuarentena que hemos tenido, el salir poco a poco, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo considera que el COVID-19 ha afectado a nuestros sistemas de vida en nuestro país? Bueno, el COVID, digamos, no es que ha afectado, sino que ha puesto de manifiesto, al apretar un poco las clavijas a la humanidad, al encerrarla en sus apartamentos en las ciudades, ha exacerbado, digamos, los límites de tolerabilidad que tienen los seres humanos en sus interacciones mutuas, digamos, ¿no? Este encierro muestra, digamos, ¿cómo decir? Muestra cómo las ciudades a las cuales los países del tercer mundo están tan fascinados que mientras más grandes es señal de desarrollo, mientras más altos sean los edificios, mejor, etcétera, etcétera, nos está mostrando cómo estos signos de modernidad y de bienestar y de progreso, cuando te aprietan las clavijas y tienes que estar encerrado allí, son cárceles patógenas que han enfermado a la humanidad. La humanidad se ha enfermado, sobre todo, no tanto, digamos, físicamente, como podría ser en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Disparos, los cuerpos son los que sufren. En esta tercera guerra intangible de nueva generación, los que sufren es la parte intangible, la parte mental, la parte emocional, digamos, ¿no? Entonces, la humanidad en este momento está sufriendo terriblemente, digamos, el costo de este modelo que ha sido exacerbado justamente para desmontarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el COVID nos está mostrando los límites a los que ha llegado la civilización del progreso, del desarrollo, a la cual los pueblos del tercer mundo aspiran, sin darse cuenta que al lado mismo tenemos alternativas muy interesantes. Es decir, nuestro país está despoblado. La población está en 15 ciudades grandes, el resto está despoblado. Sin embargo, la calidad de vida, el poder sanarnos como especie, etcétera, está en volver al campo, ¿no? Pero esto yo no sé cómo lo estamos, no conversamos sobre esas cosas los bolivianos. ¿Qué hemos sufrido, qué hemos experimentado en este último año? Sería tal vez la materia prima de los debates públicos en televisión, en los periódicos, para saber cómo hemos reaccionado, cómo nos hemos curado, cómo nos curamos, cómo nos cuidamos, qué es lo que estamos sufriendo, etcétera, y sacar consecuencias muy concretas de política pública. Pareciera que nosotros este año no ha pasado nada y queremos volver a lo que era el 2019. No. Es decir, esta es una inflexión epocal en la historia de la humanidad. El otro momento semejante a esto fue el diluvio universal, donde también la humanidad fue, digamos, encapsulada en un arca, por decirlo así metafóricamente. Es decir, aquí hemos sido encerrados en un arca y nada va a ser lo mismo que antes. Todo va a cambiar. Y sobre todo quienes tienen que ser más conscientes de ello son los jóvenes, porque todas las carreras, todo el sistema universitario y escolar ya no tiene destinatario, ya tiene objetivo. Es decir, lo que están enseñando, justamente la pandemia te está diciendo, eso no sirve, no queremos esto, ¿no? Entonces, para la universidad es muy importante porque tenemos que reinventarnos de acuerdo a nuestro país, un país, digamos, en el cual tenemos tanta tierra, tantos ecosistemas, tanta biodiversidad, que esa es la estrategia de regeneración para nuestro país. Tenemos que salir de las ciudades. Yo sé que no es fácil, pero la gente se va a ver obligada porque no va a tener otra, sino va a morir mentalmente. Otra pregunta, Javier. ¿Cómo se compatibiliza este nuevo paradigma de sistemas de vida, modo energía, con la necesidad de desarrollo y crecimiento económico? Bueno, pues justamente ahí está. Este 2020, y al compañero que ha hecho esa pregunta, parece que no le ha dado nada que pensar. Justamente lo que estamos viendo es que los amos del mundo te están diciendo, ese modelo no va más.
no tiene sentido, lo vamos a desmontar a la quete, sí o sí, como se dice en Bolivia, aunque a ti no te guste, y para que no jodas, te encerramos en tu casa. No podemos seguirnos haciendo ese tipo de preguntas después de haber experimentado y estando experimentado lo que estamos viviendo. Eso quiere decir que nuestro sistema escolar no nos ha enseñado a pensar, a reflexionar sobre lo que vivimos. Repetimos como loros palabras, preguntas que ya son obsoletas y que las hemos vivido y sufrido. No, entonces, por favor, es decir, hagámonos preguntas a partir de la experiencia de este año, porque es una experiencia fundacional de un nuevo camino. Y el camino que hay son dos. Es el transhumanismo, que ya en China, la China moderna, lo está viviendo, y que nosotros no tenemos ningún chance de llegar allí por razones tecnológicas. Es un modelo para 2 billones de habitantes, 5 billones son descartables, nosotros estamos dentro de esos descartados de ese modelo. Y el otro modelo es el modelo de la Laudato Si, el cuidado de la casa común, en el cual Bolivia tiene muchos aportes, muchas cosas, y se ha antecedido y se ha adelantado esas cosas. Entonces, los bolivianos, para redefinirnos como país, tenemos que mirar qué significa una sociedad transhumanista, la robótica, la inteligencia artificial, ¿tenemos chances en ese juego, sí o no? Yo pienso que no. Y en el otro modelo sí que tenemos mucho que decir, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Yo creo que Bolivia es una cantera de know-how de cómo cuidar la casa común planetaria. Y yo creo que por ahí debemos seguir y por ahí espero que sea la segunda fase del proceso de cambio, ¿no? Que en un primer momento dio más espacio, digamos, a la línea del socialismo sindical boliviano, estalinista, desarrollista, etcétera. Y ahora esperamos, y espero yo en cualquier caso, que el vivir bien cobre más fuerza en nuestro país, como una respuesta también al COVID, pero también, digamos, hacer justicia a nosotros y a nuestras potencialidades como país y como sociedad. Perfecto, tenemos 2 preguntas más antes de cerrar ya. Javier, Ayar Portugal pregunta, ¿podríamos decir que un sistema de vida se perfila entonces como una alternativa al sistema de intercambio, al capitalismo? Bueno, yo, la palabra alternativa me parece que es una ficción intelectual. Es decir, todo está constituido por 2 energías. Entonces, a nivel económico tienes la energía fuerte del capitalismo, nadie lo va a hacer desaparecer, está ahí, y tienes la energía amable de la reciprocidad, que tampoco nadie la va a poder hacer desaparecer. Son las 2 energías que constituyen la vida. Y la economía, una visión económica, cuántica, actual, es ver que cada una de esas energías tiene su rol y su necesidad. El cambio es ahora de masa crítica, es decir, yo creo que el énfasis, los huevos, hay que ponerlos en la reciprocidad. Pero no nos hagamos la ilusión de que el capitalismo va a desaparecer. Lo que hay que ponerle es controles, límites, pero son límites que va a dar si es que nosotros aupamos las energías de la conectividad, de la reciprocidad, del don, etcétera, ¿no? Entonces pienso que siempre es un equilibrio entre estas 2 energías, pero que lo que toca ahora después del COVID no es, digamos, una alternativa al capitalismo, porque ya llevamos bastantes décadas siendo alternativos al capitalismo y no pasa nada, sino es aupar, hacer florecer la reciprocidad como una política pública fuerte, que ella sola, con su presencia, va a poner límites al capitalismo. Así lo veo yo. Bien, esta última pregunta tiene que ver con una noticia que ha estado dando vueltas a nivel mundial en los últimos días. ¿Qué opina usted sobre la cotización del agua en Estados Unidos? La cotización del agua en Estados Unidos. ¿Cree que Bolivia llega a vender nuestro líquido esencial? Bueno, el agua hace tiempo que está mercantilizada, ¿no? Todo el mundo paga una tarifa por el agua. No sé qué querrá decir, me disculpas, no conozco ese debate en Estados Unidos, pero que el agua y los recursos básicos no debieran regirse por la lógica del capital, eso me está claro. Eso debería funcionar en la lógica de la reciprocidad. Todo lo que tiene que ver con los elementos básicos de la vida de la comunidad no tienen que estar bajo la égida del capitalismo, sino bajo la sombrilla de la reciprocidad, ¿no? Y hay otras cosas que tienen que ser con el capitalismo, no me cabe duda, digamos. Todo lo que es la explotación del litio,
¿no? Si nosotros somos inteligentes y sensatos, la Bolivia de las próximas décadas se puede construir a partir del litio con un manejo inteligente, digamos, del litio en la lógica del capital, pero, digamos, con elementos muy importantes de la reciprocidad o sea, así como el siglo XX y la revolución, la modernidad se construye en base al petróleo, y la electricidad y todo lo que sabemos, lo que viene tecnológicamente va a girar alrededor del litio y minerales de esa naturaleza, ¿no? Por consiguiente, los bolivianos tenemos que ser muy inteligentes en saber utilizar para nosotros ese recurso, y allí pienso que el énfasis está en el capital, no en la reciprocidad, a nivel del manejo global de eso, digamos, ¿no? En otros niveles, a nivel interno, sí tiene que dar lugar a que la reciprocidad florezca, ¿no? Haya un feedback entre capital y reciprocidad. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros esta noche, Javier. De nada, un gusto. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este primer webinar del ciclo que tenemos durante toda esta semana. Mañana miércoles los vamos a estar esperando a la misma hora para dar la bienvenida a Freddy Delgado, quien nos va a hablar sobre huertos urbanos y periurbanos agroecológicos. Así que será hasta mañana. Buenas noches. Llegó el momento de despertar al gigante dormido del espíritu ecológico que vive en todo ser humano. El Instituto Técnico Atenea, con el apoyo de la Embajada de Francia, están trabajando desde junio del 2020 en el proyecto Gobernanza Territorial Ecológica en la Chiquitania y el Parque Amboró, en las áreas Sistemas de Vida, Huertos Urbanos y Periurbanos Agroecológicos, Gestión de Residuos, Crianza del Bosque. Te invitamos a descubrir y conectarte con estos temas en el ciclo de webinars que realizaremos del 8 al 11 de diciembre. Para más información, síguenos en Facebook, @ateneainstituto.bo, YouTube Atenea Instituto y en nuestra web gobernanzaterritorialecológica.atenea.edu.bo.